Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bienvenidos a esta maravillosa masterclass de trading. Hoy en nuestra segunda parte, en la primera parte hablamos sobre gestión de riesgo, hablamos sobre temas de lotajes, hablamos sobre long position y short position y explicamos lo que son las entradas y las reentradas. Hoy en esta segunda parte nos vamos a enfocar es en la parte práctica, ¿ok? Entonces es importante que si usted no se vio la primera, vaya y se devuelva para que sea la primera y pueda estar en contexto de lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, vámonos a compartir pantalla y empecemos con todo. Súper bien. Listo. Entonces, súper bien. Entonces, resulta que hablamos de lo siguiente. Entonces, acá estamos. Vamos a ir a un ejemplo, un bonito que me parece lindo para mí. ¿Listo? Entonces, primero hablamos de lo siguiente. Primero hablamos de lo siguiente. Entonces, hablamos de dos cosas importantes. Primero, hablamos sobre los lotajes. Hablamos sobre los lotajes y tan, tan, súper bien. Entonces, hablamos sobre el tema de los lotajes y al hablar sobre el tema de los lotajes, lo que nosotros hablamos es que el lotaje es igual al valor que estás dispuesto a arriesgar. ¿Listo? Entonces, hablamos que si tú tienes una cuenta $1,000, ¿listo? Siempre la recomendación es que puedas arriesgar el uno máximo el 1 o el 2% de tu capital. Si tú arriesgas el 1% de 10 de $1,000, tú estás arriesgando, en este caso, $10. Entonces, la fórmula para poder sacar el lotaje, hablamos que es lo siguiente, que es el valor a arriesgar dividido el número de puntos. ¿Listo? Entonces, supongamos si el valor a arriesgar son $10, ¿ok? La pregunta mía es, ¿de dónde sacamos el número de puntos? ¿Cómo se saca el número de puntos? El número de puntos, en este caso, hay una herramienta que utilizamos que se llama Long Position y Short Position, sino que me estoy haciendo un pequeño review para los que no estuvieron la semana pasada conmigo. El número de puntos, cuando tú estás buscando compras en sintéticos, ¿ok? ¿Cómo se saca? El valor de precio de entrada, menos el stop loss. ¿Qué significa? Si tu valor de precio de entrada es 27.31 y tu stop loss es 27, un ejemplo, 00. Entonces tú dices, ¿cuánto es 27.31 menos 20.700? Entonces tú dices, esto es 30. ¿Ok? Entonces, 27.31 menos 20.700, esto da 31 puntos. ¿Listo? Entonces, ese es el valor número de puntos cuando nosotros estamos hablando, en este caso, para sacar la distancia. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría? Pero ¿qué pasaría donde esto exactamente mismo fuera para poder buscar unas ventas? Si esto fuera para poder buscar unas ventas, sería el contrario. Un ejemplo, si a ti te dan el precio de entrada, ok, que es 20.700, ¿listo? Supongamos. Y a ti te dicen que el stop loss es 27.31. Estoy haciendo la misma fórmula, pero al contrario, para que estén contextualizados. Lo que tú ya haces es que al stop loss, ¿listo? Al stop loss, que en este caso es el número que está arriba, 27.31, tú le restas 20.700. Entonces esto te da a ti el número de puntos. ¿Cuántos puntos hay? Hay 31 puntos. Entonces cuando tú vas a ir a tomar la posición en el mercado, lo que tú dices es lo siguiente. Regresemos a la fórmula. Cuando tú dices es lo siguiente, valor a arriesgar, que era lo que ahorita les decía, son $10. Divido cuántos puntos, 31 puntos. Entonces, lo que tú haces es que $10 dividido 31 puntos. Entonces, el valor del lotaje acá sería, en este caso, 0.32. ¿Listo? 0.32. Eso sería el lotaje. Lotaje, 0.32.
Entonces, de esa forma se saca manualmente esos valores. ¿Listo? Esos valores se sacan manualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía? Normalmente, cuando yo estoy operando, yo utilizo una herramienta para simplificar esto. ¿Cómo se llama esa herramienta que yo utilizo? Esa herramienta que yo utilizo eh, es que ayer borré mi caché del compu. Esto siempre lo mantengo así. Permítame que me así. Súper bien. Entonces lo que hice ayer es que borré mi caché del compu y al borrar el caché del compu se me borraron como un montón de templates ahí. Entonces va a ser chévere para ustedes porque van a ver cómo configuro todos los templates, las configuraciones que tengo. Entonces yo les decía, yo normalmente esto, ¿cómo lo hago o cómo lo utilizo? Yo esto lo utilizo de la siguiente forma. Yo esto lo utilizo de la siguiente forma. Acá vengo al lado izquierdo. Entonces para poder utilizar para las compras, ¿ok? Yo utilizo una herramienta que se llama Long Position. ¿Listo? Long Position. Y para las ventas utilizo una herramienta que se llama Short Position. ¿Listo? Entonces, long position te vienes acá al lado izquierdo, long position, y te vienes acá al lado izquierdo, short position. Long position cuando vayas a buscar compras, short position cuando vayas a medir las ventas. Ambos funcionan igual, lo que pasa es que tienen unos colorcitos. Long position, te vienes acá, 2731, supongamos que tú lo tienes acá. Tú llegas y lo tienes acá, y tú dices, por ejemplo, de esta zonita acá, entonces supongamos que acá, tú dices, mi precio de entrada va a ser este, supongamos, y tu stop loss va a ser este. ¿Listo? Entonces acá, cuando tú utilizas esta herramienta, pues la puedes mover fácilmente. La idea es que sea muy práctica para vos. Entonces cuando vos la vas a mover, tú llegas y seleccionas cuál va a ser tu zona de entrada. Entonces tú dices, esta va a ser mi zona de entrada. Perfecto. Esta va a ser mi zona de salida. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esta herramienta te ayuda a ti a medir fácilmente cuántos puntos hay entre tu zona de entrada y tu zona de salida. ¿Listo? Entonces, si acá cogemos y restamos 20.557 menos 20.526, sencillo, tú te vas a parar y quiero que notes acá donde dice 30.4. ¿Listo? En 30.4, esos son los puntos que tiene, en este caso, esta zona entre su precio de entrada y su precio de salida. Esos son los puntos que tiene. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es que digo, el valor que voy a arriesgar, digo el número de puntos. Y ya, sencillo. Y si lo voy a hacer en ventas, es exactamente lo mismo. Me paro acá en el lado izquierdo, digo short position, supongamos que yo lo voy a hacer acá. Y acá va a funcionar exactamente igual. Si yo digo, este es mi precio de entrada, voy a hacerlo acá, tengo 40 puntos, tú llegas y dices, ¿cuánto voy a arriesgar? $10, $20, $30, dividido el número de puntos. ¿Listo? Entonces acá son 40 puntos y esta herramienta te va a permitir a ti poderlo medir. ¿Listo? Regálame por favor un 7 en el chat si estoy siendo claro con la información, si van conmigo con lo que estoy explicando. Este es un tema que yo hablo muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el tiempo en mis sesiones. Todo el tiempo en mis sesiones. Perfecto. ¿Ok? Ahorita, ¿qué es lo importante y por qué quería básicamente yo poder hablar de esto? Porque cuando nosotros entramos a operar en los mercados financieros, hay un tema que entra a pasar. Y es que usted cuando entra a operar en los mercados financieros, usted no puede venir a entrar a improvisar sus posiciones en los mercados financieros. Entonces, hay algo que yo siempre he visto con bastante preocupación y es cuando no se planifican las entradas y acá es donde yo ya quiero entrar en materia. ¿Qué significa que no se planifican las entradas? Es que yo he visto muchísimas veces que las personas llegan y se toman una posición acá. ¿Listo? Y dicen, el B1 va a reaccionar. Y como el B1 no reacciona, entonces lo que hacen es que llegan y le meten otra posición acá. Y como el B1 no reacciona, llegan y meten otra posición acá. ¿Conocen a alguien que haga esto o que haya hecho esto o que ustedes vean que lo haga? Regálenme uno en el chat si ustedes conocen a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que llegan, meten una posición a un lote, no le reacciona,
hacen una segunda reentrada a 2 lotes, no reaccionan, hacen una tercera reentrada a 3 lotes, no reaccionan. Los sistemas de bot, ok, los bots de trading que manejan una herramienta que se llama Martingala hacen este tipo de malas prácticas, hacen puras reentradas. Y nosotros tenemos que entender que una reentrada es diferente a una cobertura. Yo valido las reentradas, las coberturas cero que las valido. Entonces, las coberturas es que tú dijiste que el mercado iba a subir y metiste una compra y el mercado no empezó a subir, sino que el mercado empezó a bajar y abajo ya metiste una venta, entonces empiezas a hacer coberturas intentando proteger la posición, pero lo que resulta pasando es que eso se te puede salir del control cuando hablamos de coberturas. Pero cuando hablamos de reentradas es que tomas una entrada acá y tomas otra entrada acá. ¿Ok? Entonces empiezas a hacer reentrada. Esto es exactamente mismo como te los estoy explicando que funciona para sintéticos. Es exactamente igual cuando nosotros lo vamos a hacer, en este caso con Forex. ¿Ok? Cuando lo vamos a hacer con Forex. Entonces acá lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros acá lo que hacemos es lo siguiente. Resulta que, supongamos, nos vamos a ir por acá. Entonces, yo les compartí esta señal del oro ayer. Listo. Acá les mandé una venta. El mercado no nos saca por stop loss. El mercado llega a esta zona. Ok, no sea, sube más y está en esta zona. Aquí es lo que voy yo. Con el oro entra a pasar algo. Digamos que el oro utilizas exactamente la misma herramienta. Long position, vienes acá al lado izquierdo. Esto es el mismo trading view. Ok, pero no es Derek, sino que acá es donde operas. Digamos que analizas Forex. Entonces acá funciona exactamente lo mismo para Forex. Entonces acá digamos que con el oro, tú vas a ver que dicen que son 11 puntos. Con el oro, entonces tienes que agregar como un cero más a la derecha. ¿Listo? Entonces no son 11 puntos, sino que acá vienen siendo 110 puntos. ¿Listo? Es importante. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque acá funciona exactamente igual con el step. ¿Listo? El oro funciona igual que el step. Son datos chéveres que hay que decir. Entonces el oro funciona igual que el step. Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un ejemplo, un step. Entonces, ustedes en el step, cuando ustedes vayan a tomar posiciones, pongamos, ustedes llegan y dicen, entonces yo escucho gente que dice, uff, es que eso come mucho. No, no es que coma mucho. Lo que pasa es que el volumen, digamos, que maneja es mucho más alto. ¿Ok? Entonces, si tú llegas y tomas una posición acá y tu stop loss está acá, esto no son 5 puntos. Listo. Acá hay 5 puntos, pero se convierten en 50 puntos. Con el step y con el oro entra a pasar eso. 50 puntos. 5 no. El decimal, un punto a la derecha. Listo. 50 puntos. 50 puntos. Pues claro, si tú llegas y haces la fórmula en tu celular, dices, voy a arriesgar $10, divido 5 puntos y no tienes claro eso, parce, te da un lotaje, un ejemplo de dos, y te metes a un lotaje re duro, entonces después dices, miércoles, esto como come harto, ¿no? Es que manejaste el lotaje que no era. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, acá, cuando lo vas a manejar en Forex, ¿ok? Que era lo que les tenía acá, ustedes para poder utilizar los lotajes, ahí, los lotajes tienen que hacer lo siguiente, van a utilizar la calculadora de lotajes. Y en la calculadora de lotajes, un ejemplo, buscan en Google calculadora de lotajes de Forex. Listo, buscan en Google. Par de divisas, ustedes seleccionan el par de divisas. Es un ejemplo con el oro. Supongamos que estamos en el oro. XAU USD. Divisa la cuenta, dólares, tamaño de la cuenta, entonces ustedes ponen $1000. Eh, Ratio de riesgo, el 1%, detención de pérdidas en pips, ¿ok? Entonces acá ustedes se vienen para el oro y ustedes dicen, ah, mira acá cuántos hay. Acá hay 119, entonces un punto a la derecha, ¿listo? Entonces el decimal a la derecha, ¿listo? Entonces no hay
11, sino que hay 119. Entonces ustedes se vienen para acá y dicen, ah, mira, 119 pips de stop loss. Entonces ustedes le dan acá a calcular. Entonces acá la calculadora de tamaño de posición les va a decir, en este caso, que si ustedes llegan a perder, ¿ok?, la posición van a estar arriesgando $10 y que el lotaje que tienen que manejar es 0.08. Listo, es importante. Pero si ustedes van a entrar a operar un ejemplo, vamos a revisar otro par, un euro contra un USD. Entonces, si nosotros vamos a entrar a analizar esto, digamos que entra a pasar lo siguiente. Si ustedes lo van a analizar, ustedes llegan y dicen, perfecto, mi posición va a estar acá, mi stop loss va a estar acá. Entonces acá el tamaño del lotaje, digamos que de los pips, entras a revisarlo, es aquí, ¿ok? Entras a revisarlo acá. ¿Ves donde dice 37.8? ¿Ok? Entonces esos son los pips que tú tienes de stop loss, ¿listo? Entonces, ¿por qué se los explico? Porque para Forex, digamos que sacar los lotajes o el tamaño de la posición son fórmulas diferentes para cada índice, para cada par de divisas. Entonces, por eso les recomiendo que puedan utilizar la calculadora, el tamaño de posición. Va a ser una herramienta mucho más simple para ustedes y me encanta mucho esta. En Google van y buscan calculadora el tamaño de posición. ¿Listo? Entonces, acá notan donde dice 37.8. Entonces, es exactamente igual. Entonces, ustedes lo que hacen es que dicen euro dólar, un ejemplo, euro dólar. Entonces, acá se vienen otra vez, van a cambiar, van a escribir euro USD. ¿Listo? ¿Cuál es la cantidad? Lo que van a arriesgar, entonces tamaño en riesgo, entonces acá dicen 37.8, supongamos, si usted le da a calcular. Entonces cuando usted ya le van a dar calcular, acá le va a decir, mira, el lotaje es 0.03, ¿listo? 0.03. Entonces de esa forma es importante. Regla importante, cuando ustedes están en MetaTrader 5, ustedes se cambian de par de divisas, como quien dice, o de par de índices, el lotaje no se les cambia. Tienen que cambiarlo siempre de forma manual. Eso es importante. ¿Listo? Si lo están haciendo desde el móvil, si lo están haciendo desde el computador y siempre manejan unos lotajes estándares, pues cada pestañita pues no va a cambiar los lotajes. ¿Ok? Eso es importante. Pero como ustedes en el MetaTrader 5 del móvil tienen una sola pestaña, lo traes arriba, esa misma pestaña viene siendo igual. ¿Listo? Entonces, ojo, regla, tienen que estar siempre pendientes del lotaje porque en algún momento se les puede ir el lotaje. Si ustedes se metieron a un lote, un ejemplo, en un bond mil, tenían $10 que iban a arriesgar, tenían 10 puntos, pero si con el mismo lote se meten al volatility 75, ¿qué va a pasar? Se les va a ir esfumando su cuenta. ¿Listo? Regálame un porfa un 8 en el chat si yo estoy siendo claro con la información. Si usted dice, Cris, mira, estoy aprendiendo cosas que necesitaba aprender o que necesitaba reforzar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos desde ya les va a permitir a ustedes manejar una gestión de riesgo adecuada. Lío que tengan los tres de la gestión de riesgo, porque muchas veces se montan y ni siquiera saben en qué lotes se están montando, se están sobreloteando, y a mí acá ratico me etiquetan en historias, y en todo lo que me etiquetan, pues yo lo reposteo, y a veces veo yo, y yo me quedo calladito porque yo de estos temas hablo muchísimo y yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿ok? Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, pero quiero que lo hagas bien hecho en las reentradas. ¿Cómo vas a hacer las reentradas a partir de ese momento? Las reentradas a partir de este momento las vas a hacer de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un tema que era donde me quiero realmente enfocar hoy. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a poner más chiquito porque no se me puede desaparecer. ¿Listo? Pero esto lo voy a poner más grande. Esto lo voy a poner acá. Voy a ahorrar. Entonces, resulta que cuando nosotros vamos a hacer reentradas, esta parte va a ser muy técnica. ¿Listo? Voy a intentar ser lo más claro posible el universo, pero va a ser un poco técnico y espero ser claro con usted. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen acá, van a tomar una posición, supongamos. Este uno está bueno para una compra. Mire, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes dicen, vamos a tomar una zona. ¿Listo?
Eso funciona mucho cuando nosotros hablamos de que es que tenemos dos zonas. Funciona también muy bien. Es que tengo una zona acá arriba y tengo una zona acá abajo y tengo una zona de stop loss muy larga. ¿Listo? Entonces supongamos. Entonces, tú tienes esta zona de acá de operaciones. Supongamos. Hacemos este stop loss acá. Hagámoslo real. Supongamos que tú llegas y tú tomas esta posición y tú dices, esta va a ser mi zona de entrada, esta va a ser mi zona de salida. ¿Listo? Supongamos. Ese Fibonacci. Les voy a mostrar cómo configuro acá rápido mi Fibonacci. Es que ayer borré el caché de mi compu y se me borraron todas las 0.886, 0.75, 75, mm, 0.75. Background lo quito, el precio lo quito. Acá solamente dejo porcent. Texto no lo tengo. Nivel a la derecha. Ok, súper bien. Y acá está el trend line. Lo pongo más delgadito. Ok, súper. Listo. Supongamos. ¿Listo? Entonces, cuando tú vas a hacer reentradas, ¿qué es lo que haces? Haces lo siguiente. Tú llegas y dices, vuelve y juega. Tenemos una posición en esta zona de acá. Tenemos una posición acá. Decimos que mi stop loss acá va a ser, supongamos que 30 puntos. De 30. ¿Listo? Supongamos que tú dices que tu entrada va a ser de 30 puntos stop loss. Entonces, tú lo primero que dices es, ¿cuánto estoy dispuesto a arriesgar? ¿Listo? Entonces, supongamos que tú llegas y dices, voy a arriesgar, en mi posición voy a arriesgar $20. Entonces, tú dices, voy a arriesgar $20, voy a arriesgar $10. $20 vas a arriesgar. ¿Listo? Y tú llegas y dices, de esos $20, yo voy a arriesgar. ¿Listo? $20 voy a arriesgar. ¿Cuántos puntos de stop loss tenemos? Dividido 30 puntos de stop loss. Entonces, tú dices, si mi posición, supongamos, si mi posición fuera de aquí hasta acá y tengo una sola posición, entonces tú puedes decir $20 dividido 30. Entonces tú llegas y dices, tu lotaje 0.66. ¿Listo? Tu lotaje. Pero ¿qué pasa donde tú utilices reentradas en tus posiciones? Que es una reentrada que tú sabes el lotaje que vas a meter, a veces ni siquiera sabes cuál es el lotaje que metes. Llegas y metes una posición acá y más abajo llegas y metes otra posición. Si a ti te gusta hacer eso, yo te voy a aconsejar cómo lo vas a hacer bien. ¿Listo? Entonces lo que tú vas a decir es lo siguiente. Voy a hacer una reentrada, la vas a tener planificada. Y tú dices, una primera entrada. Voy a tener mi primera entrada y voy a tener una segunda entrada. ¿Listo? En tu primera entrada, tú vas a decir, voy a arriesgar el 40% de mi capital, de lo que estoy dispuesto a arriesgar. Y en mi segunda entrada voy a arriesgar un 60% del capital. ¿Listo? Necesito que vayan conmigo. Entonces, sobre esos $20, ¿listo? Sobre esos $20, tú llegas y dices, $20 por el 40%. Entonces tú dices, sobre esos $20 que yo voy a arriesgar mi primera entrada, ¿ok? Mi primera entrada significa que voy a arriesgar $8, ¿listo? Y sobre la segunda entrada que voy a tomar, ¿listo? Tú vas a arriesgar ese 60% que te queda, que vienen siendo, un ejemplo, $12. ¿Listo? Entonces tú dices, en la primera entrada voy a tener, ¿cuántos puntos de stop loss? 30 puntos. Pues en la primera entrada tú vas a tener, un ejemplo, 30 puntos de stop loss, 30 puntos. Y en la segunda entrada, tú dices, yo mi segunda entrada, tú dices, no, la segunda entrada lo que va a hacer es que la segunda entrada la voy a dejar de nuevo acá en los pisos, porque hay gente que lo hace así y eso es real. ¿Listo? Y la segunda entrada dice, voy a dejarla acá en estos pisitos. Acá en estos pisitos voy a dejar mi segunda entrada. Pues en esa segunda entrada, usted llega y dice, perfecto, en esa segunda entrada voy a tener
¿Cuántos puntos de stop loss? Entonces vienes, mides con long position y acá dice que vas a tener 14 puntos de stop loss. 14 puntos de stop loss. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito acá? Esto es simple. Le coges el tiro y es súper simple. Entonces, el propósito acá es que tú planifiques esas reentradas. Entonces, ¿cómo las vas a planificar? Vas a hacer lo siguiente. Tú llegas y dices, voy a tomar mi primera posición. Al tomar mi primera posición, ya sé que sobre los $20 que representan para mí el 1 o el 2% del porcentaje que tú estás dispuesto a arriesgar, dependiendo de lo que estás dispuesto a arriesgar, entonces tú llegas y dices, entonces, para mi primera entrada es, de los $20 que voy a arriesgar el 40%. Porque puede ser que con tu primera entrada la posición se te vaya completa, pero puede ser que no. Pero si a ti te gustan utilizar las reentradas, esta es la forma indicada para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, primera entrada, entonces $20 el total que voy a arriesgar. Sobre esos $20 en la primera entrada voy a arriesgar el 40%. De los $20 son $8 y tengo 30 puntos de stop loss. Entonces tú llegas y dices $8 dividido 30 puntos de stop loss. Entonces tú llegas y dices, primera posición. ¿Cuánto sería el lotaje de lo que vas a tomar? El lotaje sería 0.26. Segunda posición, planificaste de entrada la reentrada, listo, desde el principio, no fue una improvisación. Segunda posición, tú dices, voy a arriesgar el otro 60%, listo. Entonces tú dices, sobre $20, el 60% son $12. Entonces, tú dices, sobre esos $12, mi segunda reentrada divido 14 puntos. Entonces, tu segunda posición serían en este caso los $12 que vas a arriesgar dividido el número de puntos. ¿Listo? Entonces vienen siendo 0.85 pilotaje. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué pasaría acá? Acá esto se vuelve ya mucho más interesante. Si tú en esta primera entrada que tú te montas a 0.26 y el mercado hace todo este movimiento de 205 puntos, entonces, ¿cómo vas a saber cuánto te vas a ganar? La fórmula es la siguiente. De la primera posición, 0.26, que fue el lotaje en el que te montaste, por 205 puntos. Y acá arriba dice 205. Listo, acá arriba dice 205. Entonces tú dices por 205. La primera posición a ti te daría de ganancia $53.3. ¿Cuánto te ganarías en la primera? $53.3. ¿Listo? Perfecto. Pero ¿cuánto te ganarías en la segunda? Donde tú tengas la segunda reentrada acá, te vas a ir en este caso a buscar el mismo ratio de beneficio, serían 219. Entonces tú llegas y dices, la segunda sería 0.85 en este caso por 219. Y con la segunda posición, la ganancia estaría en $186.15. Entonces, ¿qué pasa? $186.15 más 53.3 serían un total de ganancias que tú tendrías en tu posición de 239.45. Ventajas que tienen las reentradas cuando tú las manejas, que tú las planificas y dices, mi primera posición acá y mi segunda posición acá. Perfecto. Y tú de entrada tienes el control de las reentradas. Ventaja. Desventaja, que si en una primera zona estás arriesgando el 1 y en una primera zona llega y se te va y no se te da el volumen completo, tu ganancia no va a ser la misma. Desventaja. Porque supongamos que en esta posición, donde tú estás arriesgando $20, dividido 30 puntos, tu lotaje sería 0.66. Y sobre esos 0.66, si fueran 205 puntos, sin la reentrada, ok, arriesgando los mismos $20, tu ganancia serían $136. O sea que tú haciendo la reentrada con un volumen de posición mucho más alto abajo, ¿ok?
tú te estarías ganando $239. Si la reentrada, tú te estarías ganando $136. Pero ¿qué es lo loco de esto? Lo loco de esto es que tú no estás arriesgando más de lo que dentro de tu plan de trading te puedes llegar a ganar. Me perdí en la ganancia. Maya, mira, no te pierdas de nuevo. Voy a repetir esto. Voy a repetir de esto. Las ganancias, ¿yo cómo las determino? ¿Cuánto me voy a ganar? Para mí es muy sencillo para yo poder determinar mis ganancias. Para mí es muy sencillo determinar mis ganancias. ¿Yo cómo hago para saber cuánto me voy a ganar? Entonces lo que yo hago es lo siguiente. El lotaje con el cual me posicioné 0.26, que fue la posición, un ejemplo acá. Entonces yo llego y sumo lo que el mercado pienso que va a subir, 205 puntos. Entonces yo llego y multiplico 0.26 por 205 puntos. En la segunda ganancia, entonces tú llegas y dices 0.85, que es el lotaje por 219 puntos. Entonces lo que les decía ahorita era lo siguiente, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero si yo mi primera posición que yo tome, la tomo solamente el 1%, dejando una posición, me parece súper bien, así es que lo hago yo. Entonces, si de esa forma lo haces, ¿ok? Entonces, lo que tú haces es que dices, voy a arriesgar $20, supongamos, divido, en este caso, 30 puntos, entonces tú llegas y dices, $20 dividido 30. Entonces tú sabes que tu lotaje acá son 0.66, ¿listo? 0.66. Y si tú coges 0.66, en este caso por 205 puntos, que el mercado sube, tú te estarías ganando $135 de ganancia. Esa sería tu ganancia con una sola posición. ¿Cuánto arriesgaste acá? $20. ¿Cuánto arriesgaste acá? Los mismos $20, pero en tus posiciones. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes hacen las reentradas, quiero que por favor las reentradas las tengan planificadas. Es importante que lo sepan hacer. Las reentradas las tengan planificadas, no se pongan a improvisar. Entonces muchas veces yo manejo unos stop loss muy largos. Cuando mis stop loss son muy largos, yo lo que hago muchas veces es que yo divido los tamaños de las posiciones. Primera posición y segunda posición. ¿Ok? Entonces de esa forma es válido poderlo hacer. Es válido poderlo hacer siempre y cuando están dentro de tu gestión de riesgo. ¿Qué es importante acá? Cuando las cuentas son pequeñas, ¿ok? Tienes que manejar microlotajes. ¿Qué significa los microlotajes? Es que muchas veces el lotaje que te va a dar la posición va a ser mucho más bajito del lotaje indicado. ¿Qué significa? Te va a mandar por debajo los lotajes mínimos. Recuerden que los índices sintéticos tienen unos lotajes mínimos. ¿Qué significa unos lotajes mínimos? Es que el Bund 1000, CRAS 1000, Bund 500, Bund 600, Bund 900, CRAS 600, eh, manejan unos lotajes mínimos que es del 0.20, ¿listo? Pero un CRAS 300 maneja un lotaje mínimo que en este caso es 0.50. Un Boom 300 maneja un lotaje mínimo que es 1. Entonces, cuando tú vayas a hacer esta fórmula matemática que yo te estoy mandando y tú veas que el lotaje te da por debajo del lotaje mínimo, recuerda que hay un truquito. ¿Y cuál es el truquito? Siempre tomar la posición, un ejemplo, uno en un crash 300, ¿ok? Si a ti llega y te dice, no sé, que el lotaje mínimo es 0.50, pero tú llegas y haces la fórmula matemática, que es lo mismo, el valor que vas a arriesgar de el número de puntos. Entonces, si tú haces esta misma fórmula matemática, que es exactamente eso, entonces tú llegas y dices, voy a tomar una posición en un CAS 300. Entonces tú dices, voy a arriesgar $10, ¿ok? Pero ¿qué hago si tengo 40 puntos de stop loss? ¿Listo? Entonces tú lo que haces son los $10 dividido los 40 puntos de stop loss. Entonces tú dices, Cristian, pero entonces no me sirve, porque entonces para mí mi lotaje sería 0.25 lotes. Entonces lo que tú haces es lo siguiente, tú tomas la entrada a un lotaje mayor, entonces tú lo tomas en 1, ¿listo? Y lo que tú haces es que al 1 tú le restas 0.25, que sería tu lotaje ideal. Y tú llegas y haces un cierre parcial de, en este caso,
1 menos 0.25 da 0.75. Entonces tú llegas y tomas la posición, le das cerrar posición en la parte de arriba, eso se usa automáticamente. Cuando tú le das cerrar posición, vas a cerrar la mitad 0.75. Y al cerrar 0.75, tú vas a dejar corriendo, en este caso, solamente vas a dejar corriendo solamente 0.25. Listo, vas a dejar corriendo 0.25. Listo. Si tú llegas a perder la posición, ¿cuánto es lo máximo que vas a estar arriesgando? El valor que estás dispuesto a arriesgar, no más. ¿Listo? Eso es importante, eso es importante. Esta parte es técnica, por eso les dije que eso es gestión de riesgo, ya cuando lo manejas a un nivel mucho más avanzado. ¿Ok? Pero es súper importante que ustedes sepan esto, porque si no lo saben, ¿ok? Esto les puede cobrar duro o les puede cobrar feo. ¿Ok? Porque yo veo muy de seguido personas felices, tan, y el mercado haciendo bellezas, ¿ok? Yo estoy asustado. Derek cobrando, estoy asustado. Parce, ¿por qué dice esto? Parce, ¿por qué me cobré lo que parce? Esto? En cambio, si usted entra y dice, mi primera zona está acá, mi segunda zona está acá, llegas y divides lotajes, tomas las posiciones y las dejas correr. Listo. Regáleme, porfa, un 8 en el chat. ¿A quién le hace sentido esto que yo les estoy compartiendo? Cuéntenme, los leo en los comentarios, qué preguntas tienen. Con una cuenta de $300 para el tente, ¿en cuánto debería ser el lotaje? Ok, entonces Dios, mire, Dios es bueno. ¿Qué es importante acá? Dios es bueno, mira, lo importante acá es con una cuenta de $300 para un stop loss de 30 puntos, ¿cuánto debería ser el lotaje adecuado? Lo primero, Dios es bueno. De los $300, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación de tu cuenta? Lo primero es eso. Entonces, lo primero es que tú llegas y dices, estos ejemplos acá se los mostraba con el 1%. Tú ya cuando tienes una cuenta pequeña, tú puedes decir, mira, no voy a arriesgar el 1, pero yo voy a arriesgar un 2%, un 3%, un ejemplo, un 300 por un 4%, de $300 por un 3%, un ejemplo. Tú dices, voy a arriesgar el 3% en cada posición, son $9. O tú dices, voy a arriesgar el 2% en cada posición, son $6. ¿Cuánto tú vas a arriesgar? Entonces, sobre ese mismo valor que vas a arriesgar, haces exactamente la misma fórmula matemática. Entonces, no es que sobre una cuenta de $300 para una SL 30 puntos, ¿cuánto es? No. Para la cuenta de $300, ¿cuánto es el volumen que vas a arriesgar? Pues el capital, el porcentaje que vas a arriesgar. Entonces tú dices, tengo un 2%, tengo un 3%, pero para ti son reglas. ¿Listo? Entonces, sobre esos 3% sobre esos 2%, entonces si vas a arriesgar un 2% son $6 por posición, o si vas a arriesgar un 3% son $9 por posición. Entonces en eso tú dices, voy a hacer una sola entrada, perfecto, el valor que vas a arriesgar, que vienen siendo los $6 o los $9, dividido 30 puntos. Entonces si tú dices $9 que voy a arriesgar, dividido 30 puntos, entonces tú dices el lotaje 0.30. Y como el lotaje 0.30, tú dices, miércoles 0.30, ¿cómo hago? No puedo tomar la posición porque el lotaje es 0.50 al mínimo. Entonces haces el truquito que te acabo de explicar. Tomas una posición, un lotaje más grande, es un cierre parcial, así la fórmula matemática como te la acabo de explicar y dejas corriendo. Y arriesgas solamente 0. Y arriesgas solamente esos $6 que vas a arriesgar o esos $9 que vas a arriesgar. ¿Listo? De esa forma es que lo haces. Dependiendo de lo que quieras, por ejemplo, súper bien. Ejemplo, si quieres arriesgar el 1%, esos 30 serían 0.1. Que bueno, creo que yo ya, como te lo expliqué, fue mucho más claro. Eso se hace por ejecución de mercado o en venta o en compra programada. En ambas, tú puedes dejar las órdenes programadas y no vas a tener ningún inconveniente. ¿Por qué, Cloud, no vas a tener ningún inconveniente? Porque están siendo planificadas. Tú acá no estás improvisando, ay, no, y entonces acá metámosle una reentrada y nada que se me da, y otra, y nada, y otra. Yo veo gente operando caliente que porque el mercado no le reacciona. Y he visto sesiones en vivo donde, no me reacciona, este no puede conmigo, venga, le hagamos otra reentrada. Y he visto como dicen, chicos, vamos a reentrar otra vez, tengo otra zona, reentrémosle. En una operación en vivo, nada planificado, nada programado, porque lo veo y yo digo, parce, ¿qué está pasando acá? Hay un meme que dice, ¿qué está pasando acá? No, uno en esto tiene que ser planificado con lo que está haciendo. Cero improvisación, por eso es que se llama la clase cero improvisación, porque no está bien que se pongan a improvisar.
Si usted lo planifica, parce, todo se va al siguiente nivel. Les juro que ustedes después de esa sesión de trading, ustedes van a ir a montar sus entradas y ustedes van a decir, ahorita entiendo por qué Camilo es tranquilo cuando opera, ¿no? Porque todo está planificado súper bien. Excelente, Juan, Anthony. Gracias por contestar. 88, Gloria, súper bien, Nata, súper bien. Gracias, Cris. He aprendido mucho en una semana que llevo contigo, Caterine. Y eso que yo ya llevo 2 años y medio acá metiéndole todos los días. Y espérate, verá, en 6 mesecitos, Cate conmigo, mire, en serio, se los juro. No entiendo lo del truco. Ok, te voy a repetir lo del truco. Lo del truco es que tú llegas cuando las posiciones, los lotajes, están por debajo al lotaje mínimo, ok. Entonces lo que tú haces es lo siguiente, es que tienes que tomar una posición en un lotaje mayor y tú llegas y tienes que hacer un cierre parcial. Entonces tú dices, voy a arriesgar $10, ¿listo? Voy a meter en un C3, pero el lotaje mínimo es 0,50 y la fórmula me dice que es 0,20. Entonces tú dices, me voy a montar en un 1, lotaje 1, hago automáticamente un cierre parcial, ¿ok? Entonces me voy a montar en un lotaje de 1 y el lotaje indicado es 0,20 o 0,25. Entonces tú llegas y dices 1 menos 0,25 o 1 menos 0,30. Entonces si es menos 1, 0,25, entonces dices 0,75 y tú vas a tu MetaTrader 5, haces un cierre parcial. Vas a ir a cerrar 0,75 para dejar corriendo 0,25. O vas a ir a dejar, o vas a ir a cerrar 0,70 para dejar corriendo 0,30. Si no lo sabes bien, me mandas un mensaje al DM o me escribes saber por el WhatsApp que está disponible en todos los grupos míos o por el Telegram que me escriben por todas partes y yo te comparto un tutorial que tengo para eso. Y es muy puntual para eso. Listo, Julie. Súper bien. Cris, en el celular nos podrías explicar, porfa, cómo hacer esos cierres parciales. Juana, ahí en ese tutorial lo pueden hacer, ¿ok? Sin embargo, pueden ir acá a Wow, en Wow. El profesor Francisco Baño tiene las clases donde él explica eso. Entonces tú te puedes ir acá a Wow y en Wow te lo guías. Y acá en Wow lo que haces es lo siguiente. Entonces, todos estos chicos que yo se los estoy explicando, ustedes se pueden ir a Wow a estudiarlo de nuevo, ¿ok? Entonces, entonces acá, vamos a seguir. Entonces acá en Wow te puedes ir acá por catálogos y en catálogos te puedes ir para educadores y en educadores puedes ir a buscar a Francisco Bañol. Acá hay una parte donde dice ver canales y entonces acá tienes una parte que dice índices sintéticos y acá ingresas por donde están unas playlists, ¿ok? Entonces él acá tiene sus playlists de intensivo de índices sintéticos básico, ¿ok? Intensivo de índices sintéticos intermedio, intensivo de índices sintéticos avanzado, ¿ok? Entonces esto está acá. Entonces, acá hay una parte donde habla calculadora de lotajes, porque tiene una fórmula para eso. ¿Listo? Acá hay una parte donde, en esta partecita acá, que está en esto entonces, habla de los lotajes recomendados y la diversificación. Entonces, vienes a verte esto y acá claramente lo vas a poder encontrar. ¿Listo? Lotajes recomendados y diversificación y ahí lo vas a encontrar para que lo sepas cómo hacer. ¿Listo? Entonces, vamos, voy a seguir leyendo. Cris, en el celular nos podrías explicar súper bien cómo configuro el Fibonacci en el teléfono. ¿Cómo configuro el Fibonacci en el teléfono? En la parte de arriba hay como una F, ¿ok? Dependiendo si tú tienes iPhone o tienes Android, ¿ok? Entonces, si tú tienes iPhone o Android, tú llegas y te paras sobre cualquier pestañita y hay una parte donde dice objetivos, objetos favoritos y ahí está el Fibonacci y ahí sencillamente lo que haces es que le agregas como los niveles de Fibonacci extras porque en el teléfono también viene exactamente los mismos, entonces agregas 75,
0.75, 0.786, 0.881 y listo. Ya. 3. Tiene cómo hacer un plan de trading, Sunmo, y quiero iniciar. Kate, si quieres hacer un plan de trading, vuelve y juega. Te vas para Wow y en Wow te vas a ir para mis aprendizajes, vas a tener rutas de aprendizajes y acá vas a agregar una ruta de aprendizaje. Entonces acá vas a tener ruta de aprendizaje para Forex, para criptos, entonces te puedes meter acá, agregar ruta y acá entonces empiezas fundamentos de Forex, entonces acá está índices sintéticos, llegas, ingresas, están los módulos, le das a agregar ruta y cuando le das a agregar ruta dice ruta de inicio. Y en la ruta de inicio, entonces acá te dicen tareas a seguir. Entonces te van a poner cada una de las tareas que tienes que hacer y acá te voy a ir explicando. Entonces, siguiente módulo. En el siguiente módulo está la introducción, ¿ok? Y así de esa forma, entonces lo vas haciendo y acá es donde tú vas a ir aprendiendo cada uno de los pasos. Listo, tan, 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 cada uno de los pasos. Y acá te van explicando el paso a paso cuando sea el momento de empezar con un plan de trading, pues lo haces desde ahí. Si tú ya avanzaste esa parte y tú dices, ve, Cris, es que ya me vi eso, entonces te vienes acá para Wow y vas a ir a buscar plan de trading, plan de trading. Y en plan de trading, hoy que vas a encontrar todas estas clases donde hablan de plan de trading, cómo se crea un plan de trading, y eso, listo, de esa forma es que lo haces. Donde queda grabado, súper bien, me encantan las clases de Cristian, me quedaría todo el día escuchándolo, gracias Clau, súper bien Cris, ¿cuánto es el lotaje mínimo? Entonces el lotaje mínimo es diferente en cada posición, tú te puedes ir, si estás desde el móvil en cotizaciones, te paras sobre cada índice y salen especificaciones o propiedades y ahí te sale volumen mínimo, ¿listo? Entonces en el BUN 1000, tras 1000, BUN 500, eh, Boon 600, Boon 900, CRAS 900. Hay uno de esos CRAS que el lotaje mínimo es diferente, ¿ok? Lotaje mínimo es 0.20. En los otros, en este caso, en el Boon 300 el lotaje mínimo es de 1 y en el CRAS 300 el lotaje mínimo es de 0.50. Para el STEP los lotajes son diferentes, para los volatilities los lotajes son diferentes. Hay una cuadrita, hay un cuadrito que es el cuadrito de los lotajes mínimos que hay por el grupo de Telegram, acá ratico lo rotan, también lo puedes llegar a tener como para que sepas cuál es el lotaje mínimo, pero siempre es diferente, así como dice María. Ok, gracias. La pregunta es por qué lotaje 0.25, que era mejor restarlo. Súper bien, buenos días. ¿Dónde encuentro las dos herramientas long position y short position? Te vienes acá al lado izquierdo, lo tienes que hacer directamente desde TradingView, ok, tanto de forex como sintéticos, te vienes acá al lado izquierdo y acá te sale long position y short position. De esta forma es que las encuentras. ¿Listo? Profe, cuando no se pone ese TP ni TP, ¿cuál es el riesgo? No. Si tú no colocas dentro de MetaTrader 5 el stop loss y el TP, digamos que no es necesario colocarlo cuando las órdenes son por ejecución de mercado, pero tú sí tienes que saber cuánto estás dispuesto a arriesgar y cuánto estás dispuesto a ganar, así tú no coloques los números ahí en MetaTrader 5, porque tú puedes decir, compra ya por mercado y te metes por mercado, pero tú entras, sabes hasta dónde esperas el stop loss y sabes hasta dónde va a subir la posición, entonces puede ser que tú no lo coloques en su momento. Tú después puedes ingresar a la posición, modificar y colocas el stop loss y eso. Para sintéticos podría llegar a pasar así, pero para Forex siempre te recomiendo que entra lo coloques. ¿Listo? Lo primero. Y lo segundo es que en sintéticos también lo tienen, pues no hay lío para colocarlo. Y gente, ay, no, que yo no tengo lío con eso. Si te gusta colocar el stop loss, ponlo. Si no te gusta colocarlo, no lo pongas. No tengo lío con eso. Para lo que para ti mentalmente esté bien, está bien. Porque si para ti mentalmente está que si colocas el stop loss en mercado, tú dices, es que si coloco el stop loss en mercado viene y me toca stop loss y me saca. Si para ti mentalmente es eso, tus pensamientos crean tu realidad. Si para ti mentalmente si yo coloco el stop loss y no pasa nada, tus pensamientos crean la realidad. Ya así es como lo que os deseas creer, entonces no tengo lío con eso. ¿Listo? Profe, no se ponen STP ni TP. Ok, me encantan tus clases, gracias, Marien, me fascina que puedas estar acá. Llevo 2 días y aprendí mucho y seguiría aquí. Excelente explicación, genial, me encanta, muy bien explicada tus clases, gracias, dice Julie. Ana dice por acá, Cris, es muy valiosa tu capacitación, me enseñas muchísimo y lo más importante, he aterrizado mi operativa diaria. Súper bien, dice Jessy, gracias, profe, por tu tiempo y dedicación para enseñarnos, me encanta cómo explicas directo y fácil de entender, profe, me interesa lo del truco, donde lo pudiera buscar. Allá mismo donde les acabo de explicar, donde Francisco Año lo tiene. Listo. Tocó hacer la operación que enviaste ayer del oro. Ah, ok, posiblemente sí. Eh, ok, muchas gracias por excelente clase, me aterrizaste un montón. Muchas gracias, Cris. ¿Dónde podemos ver la grabación de profe? Tengo una duda. Me escriben, yo se las comparto ahorita por el grupo. Profe, tengo una duda. Cuando uno envía una señal y no dan el TP, solo envían el precio de entrada y el stop loss.
que es por mercado por ejecución, ¿cómo colocaríamos los TPs? Ah, no, mira, es muy sencillo. A ti llegan y te envían un ejemplo de esta posición y tú dices, hay 30 puntos de stop loss. Entonces, si a ti te mandan el precio de entrada, un ejemplo, 20.500, si a ti te dicen que el precio de entrada es 20.557 y te dicen a ti que son 30 puntos de stop loss, pues tú automáticamente ya sabes cómo sacas el lot. Listo. Entonces, basado en eso, si tú tienes 30 puntos de stop loss, entonces tu primer TP a ese precio de entrada, tú si quieres lograr un ratio de beneficio 1 a 1, a ese precio de entrada que es 20.557, tú le sumas 30. TP1 a 30 puntos, un TP2 a 60 puntos, un TP3 a 90 puntos. Entonces, ¿qué es como el ratio de beneficio 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3? De esa forma es que lo manejas matemáticamente. ¿Ok? Es que estoy contestando las preguntas muy rápido porque se nos ha agotado el tiempo. Listo, gracias Cris, súper bien. Muchas gracias. Profe, ayer hablaste de los índices para operar en cuentas pequeñas, me lo recuerdan. Ok, entonces yo te recomiendo, digamos que un BON 500, un CRAS 500, un CRAS 1000, son índices que yo recomiendo para poder operar cuentas pequeñas. Un C3 se mueve muy rápido, un B1 peñita pues uno cae muy alto, sin embargo, si usted sabe, pues el poquito no vas a tener lío, pero esos índices se mueven lentos y son chéveres para poder hacerlo. Brian, ¿cómo haces para ingresar a WOW? Brian, si tú estás invitado por mí o por la persona que te invitó, tú le mandas un mensaje finalizando esta sesión. Tú le dices, bueno, me interesa ingresar a WOW, estudiar de forma profesional y ya te vamos a explicar cómo haces para ingresar a WOW. Si ya estás dentro de, si ya haces parte de BI, ok, y no tienes el link para poder ingresar a WOW, lo que tú haces es que tú ingresas a tu vivacoffees.com, que es tu oficina virtual, y en tu oficina virtual, entonces tú acá te vas a loguear. Entonces tú acá te vas a loguear, un ejemplo, con tu nombre de usuario y contraseña. Entonces, por ejemplo, tú llegas y te logueas por acá. Y si no es, entonces tú llegas y te logueas. Esto tiene máxima seguridad. Entonces acá llegas y te logueas. Perfecto. Y acá, cuando tú te logueas, la parte de acá abajito, dice, estás empezando, entonces acá, entonces llegan y te dicen, empezando recursos de marketing y noticias y medio. Entonces, si tú estás empezando, entonces acá haces las renovaciones, paquetes anuales y todo eso, pero entonces acá te dice, Getting Started Links, ¿ok? Que son los links de inicio para tu poder empezar. Entonces, tú llegas y te paras por acá y acá están los links, ¿ok? Entonces, están los links para que tú puedas ingresar acceso, en este caso, a los productos y servicios están los links. Tú llegas y te metes acá y acá entonces ya puedes ingresar. Listo, y de esa forma es que lo haces y acá puedes ingresar a cada uno de los servicios que tú puedes llegar a tener. Listo, de esa forma es que lo haces. Súper bien. Ah, bueno, Juan Diego y compartió el link. Descarga la aplicación y colocas tu usuario y clave que te vea súper bien. Excelente, profe. Muchas gracias. Yo recomiendo estas clases a todos. Gracias, Janeris. Muchas gracias, profe. Cristian, te he oído hablar del order block. Cuando puedas, me puedes explicar esto, por favor. Sí, Maya, todo el tiempo hablo de eso. Entonces, en una próxima sesión vamos a hablar de eso. ¿Ok? Súper bien. Gracias, Cris. Bendiciones. Estoy operando en MetaTrader 5, pero no tengo todas las herramientas. ¿Cómo las puedo configurar? Loren, MetaTrader 5, enfócate en tomar las posiciones, compras y ventas, pero si tú quieres analizar, como yo te lo acabo de explicar, debes de irte directamente para TradingView. ¿Listo? Esas herramientas no las encuentras en MetaTrader 5. Profe, súper bien, gracias Chris, gracias, súper bien, excelente profe. Muchas gracias, Dios te llena, tiene conocimiento, súper bien, gracias, llevo pocas semanas y me encantan tus explicaciones. Wow. Chicos, de verdad, he disfrutado muchísimo la sesión educativa de hoy. Muchísimas cosas por seguir aprendiendo. Creo que siempre hay un siguiente nivel y creo que siempre hay nuevas cosas por aprender. ¿Entiendes? Uno nunca es un producto terminado. María, me encanta de verdad haberte tenido acá súper bien. A todos los que finalizaron esta sesión de trading conmigo, gracias, gracias, gracias. Hemos disfrutado. Mire, por acá tengo a María García que va a estar operando conmigo el lunes para que pongan su agenda y María García desde España va a estar operando conmigo, Ana María, María, súper bien. Y bueno, chicos, para mí ha sido un placer gigante haber compartido con ustedes esta sesión de trading. Espero que se la hayan disfrutado tanto como yo, espero que hayan aprendido tanto como yo. Mañana nos vemos, mañana hay sesión de trading operativa. Normalmente los viernes está Nachito, ok, está Pablito, entonces mañana hay sesión de trading operativa con ellos. José, posiblemente, no sé si él siga dirigiendo las sesiones los viernes porque ya es educador oficial de WOW,
ok, o si no, lo vamos a ir a ver a WOW. Y bueno, para mí ha sido un placer gigante haber compartido con ustedes. Dios los bendiga. Si se tiraron historias, me etiquetan por ahí, yo los reposteo, que me enfoqué tanto en compartirles la información que es lo que está en mi energía ahorita. Dios los bendiga, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.